¿Qué tal, queridos amigos? Es interesante tener la oportunidad de buscar en distintos puntos de la geografía nacional algunas opiniones. Ayer tuve la ocasión de hablar con un general de 2 estrellas, retirado, quien me dijo, apenas me vio, fíjese, los militares, o la mayor parte de los militares, para no decir una generalización absurda, no vamos a votar por Morena. ¿Y sabe usted por qué no vamos a votar por Morena? Por el simple hecho de que muchos han muerto y no se nos ha hecho justicia. Porque muchos compañeros han estado durmiendo en cuarteles en donde no hay ningún habituallamiento, que no tienen ni colchones para dormir, que no están los baños terminados en esos cuarteles. Hablaba de los de la Guardia Nacional, pero este general pertenecía a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y me daba tristeza, pero al mismo tiempo me dio una esperanza al observar que no estaban dispuestos, que una cosa era el general secretario Luis Crescencio Sandoval, que ya no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la milicia, sino que ya únicamente es abrazado por el mandante Pelafustán. Y la mayor parte de los del ejército, los de base, los que están en el frente de batalla, en la línea de fuego, me dicen que están absolutamente decididos a rechazar a Morena en las próximas elecciones. Y esto es muy importante para nosotros. Es muy importante porque nos da la oportunidad de contar con una esperanza de que la pretendida elección de Estado no se lleve a cabo. No solamente no se lleve a cabo, sino que además sea de alguna manera boicoteada por las fuerzas militares que estarán a favor de la ciudadanía. Apúntenlo porque si el señor de Palacio Nacional decide en un momento o pretende en un momento hacer uso de la fuerza del Estado, de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, entonces se dará un verdadero encontronazo con la realidad, porque las Fuerzas Armadas parecen más dispuestas, según me contó este general, cuyo nombre obviamente me guardo, me reservo, porque los generales, la mayor parte de ellos, y los soldados que han sido las víctimas más frecuentes del crimen organizado y de otras cosas más, no van a respaldar la decisión de un presidente que pretenda llevar adelante un fraude electoral. Esta es una buena noticia para los mexicanos, porque la gran dureza que podría mostrar Morena y sus candidatos no es tal si vemos la realidad. El ejército no va a apoyar a Morena. Y esto, repito, propicia una serie de análisis acerca de por qué hemos llegado a esta situación. Una situación bastante alarmante en una circunstancia distinta, pero perfectamente aceptada si nos damos cuenta de la manera en que ha sido tratado el ejército mismo, despreciando a los muertos que se han dado, y ya no pueden ni con los normalistas de Ayotzinapa, que estuvieron ayer secuestrando a 10 militares, los dejaron ahí todo el día y parte de la noche, 10 horas, dicen, con la mayor facilidad del mundo, a 10 elementos del ejército, porque no tienen los miembros del ejército ninguna capacidad de acción, se les limita. Por eso también ha habido incidentes muy serios en los que los militares, los uniformados, pasan amargas condiciones para enfrentar pues al narcotráfico, que tiene mayor poder de fuego. Esto es lo más grave, porque cuando se habla del Estado fallido, se dice que este se da cuando el Estado pierde lo que
se conoce como el monopolio de la violencia. Esto es monopolio porque si hay una fuerza dentro del mismo Estado con mayor capacidad para generar violencia y para, digamos, combatir, entonces lógicamente el Estado ya no es factible que pueda desarrollarse normalmente, entonces se llama Estado fallido. Y ese es el caso. Los narcotraficantes se han adueñado ya de gran parte del territorio nacional, ya incluso en ciudades en donde se suponía que eran ciudades hoteles, como Mérida, como Tlaxcala, ya se ven muchos incidentes diarios que revelan que la presencia del narco se ha extendido y que cada vez es más soberbia. Y ante esto, nuestro ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, no han podido hacer mayor cosa. Están atrapados y eso es lo que los tiene tan irritados, tan molestos. ¿Por qué creen que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que no eran encapuchados, no digamos tonterías, señor presidente, señor mandante Pelafustán, hay que decir las cosas como son, y los padres de los muchachos de Ayotzinapa, que desgraciadamente desaparecieron, aunque yo tengo reportes de que algunos fueron colocados en universidades rurales de otros estados para disuadirlos un tanto, dividirlos y que perdieran su fuerza. Estos son a los que están buscando, porque hay otros que sí ya están enterrados en el tramo de la carretera de Iguala a Cocula. Ya lo he dicho muchas veces y pareciera que las denuncias caen desgraciadamente en el olvido, pero no, nosotros tenemos memoria, no somos amnésicos y sabemos muy bien que están ocultando la realidad y que López Obrador no ha tenido los arrestos para definir cuál es la verdadera versión histórica de lo ocurrido con los muchachos de Ayotzinapa en el año 2014. Ya llevamos una década que ha sido funesta para México, una década en donde la violencia ha ido acrecentándose y el Estado de Derecho ha ido empequeñeciéndose. Ya los jueces empiezan a decir que no es justo que al Poder Judicial se le acuse precisamente por haber sido, según dicen, causante de la inseguridad pública por proteger a los criminales. Esto es falaz, es una torpeza más del titular del Ejecutivo Federal, una torpeza que nos lleva a entender el porqué de la angustia de los militares mexicanos que no quieren de manera alguna esa continuidad que propone el mandante Pelafustán. Y es comprensible, porque saben perfectamente bien que han estado arrinconados, que los mandan a pelear, pero con órdenes de no generar violencia, con órdenes, es decir, de permitir que los narcotraficantes hagan de las suyas, puedan desfilar a caballo, mostrándose con orgullo pistolas en ambas partes de los muslos y caminar por las calles de Zacatecas en una especie de caravana o de desfile que demuestra desgraciadamente hasta dónde llega la inhibición de la autoridad ante la potencialidad de los criminales. Pues por esto mismo, por esta situación que ha dejado a los miembros del ejército prácticamente en estado de indefensión, de un estado que lamentablemente para todos nosotros ha sido tomado por los narcotraficantes. Y además ha habido graves bajas en el ejército que ni siquiera han sido comunicadas a los medios de comunicación. Y esto, queridos amigos, hace que el espíritu de los militares esté ahora profundamente golpeado, profundamente herido, porque no están de acuerdo con que continúe la cuarta transformación
que no ha sido más que la reverencia al gatopardismo de los años 50, que significa la doctrina de querer cambiarlo todo, pero sin transformar nada. Esa es la gran mentira que nos ha vendido el mandante Pelafustán en una de las épocas más negras de nuestra historia, el periodo de López Obrador, que por fortuna acabará el 30 de septiembre de este año. Esperemos que con un cambio de estructura, gracias al voto de la mayor parte de los mexicanos. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.